La Iglesia Cristiana Génesis, una nueva creación, un nuevo comienzo, se complace en presentar el mensaje de la semana con el Dr. Luis C. Bernard, pastor. Muy bien. Y los que estamos aquí vamos a escuchar la palabra en esta mañana. Y la palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Juan, capítulo 1, versículos del 43 al 51. Y en reverencia a la palabra del Señor, cuando usted encuentre esta porción, vamos a estar puestos en pie para dar lectura a la misma y presentar el mensaje de la ocasión en oración. Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a darle la palabra. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar en esta mañana. Señor, bendita es tu palabra. Danos gracias, Señor, para comunicar tu mensaje de hoy. Permite que nuestras mentes y corazones escuchen tu voz. Que tu espíritu sea claro, Señor, y nos indique tu voluntad. Por estas cosas oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados. Muy bien, estuvimos estudiando el nacimiento de Jesús y estudiamos también la circuncisión y cuando fue presentado el templo. Hoy saltamos unos cuantos años y encontramos que ya Jesús es un adulto y desciende a Judea a bautizarse y está con Juan el Bautista y allí Juan el Bautista lo identifica como el Cordero de Dios. Entonces, cuando Jesús termina de bautizarse y va a regresar a donde quiera que se esté quedando, porque no sabemos, dos de los discípulos de Juan deciden seguir a Jesús, Andrés y Pedro. Entonces, amados hermanos, se acercan a Jesús y le dicen a Jesús, Maestro, ¿dónde está tu morada? O sea, en otras palabras, ¿dónde te estás quedando en esta noche? Y Jesús le contesta con una frase muy sencilla. Venid y ved. Ven y ve. Vengan para que vean. Y la palabra nos dice que Andrés y Pedro se allegaron a donde Jesús y como ya era tarde en la noche, se quedaron esa noche con Jesús. Al día siguiente, ahora estamos en el pasaje, es que le estaba dando el contexto. Al día siguiente Jesús decide regresar de Judea a Galilea. Y al regresar a Galilea, lo que nos dice el texto es que Andrés y Pedro eran de un pueblo llamado Betsaida. Entonces van a pasar por allí y Jesús va a buscar a un hombre llamado Felipe. Felipe también era del pueblo de Betsaida. Y de allí van a salir a donde el ministerio de Jesús se desarrolló, que es Capernaum. Jesús ya se fue de Nazaret, del pueblo donde él se crió. No nos explican las razones. Tal vez ya era tiempo para él salir. Pero en esta mañana, más adelante, van a ver que Natanael, por ejemplo, no tiene buena impresión del pueblo de Nazaret. Nazaret era un pueblo bien pobre. Y entonces Jesús se fue a un sitio más amplio
¿verdad? Donde había más gente y que era más propicio para desarrollar su ministerio. Muy bien. Vamos a empezar entonces con lo que está aconteciendo y de lo que vamos a hablar en esta mañana. En esta mañana vamos a estudiar el proceso de evangelismo de Jesús. ¿Por qué? Porque la iglesia Génesis necesita aprender de evangelismo. Y yo no sé si usted sabe, pero en el mes de febrero tenemos un domingo designado Domingo de Evangelismo. Y yo espero que después de lo que usted aprenda en esta mañana, usted pueda aplicar estas lecciones y el día domingo y cualquier otro domingo usted empiece a evangelizar, a invitar personas y a traerlas a los pies de Cristo Jesús. So dice que Jesús halló a Felipe, fue y lo buscó. Eso es lo que dice el texto. Hay ocasiones donde nosotros buscamos de Dios, como Andrés y Pedro, que se fueron a buscar a Jesús. Pero hay otras ocasiones donde el Señor nos busca a ti y a mí. Y en tercera instancia, hay ocasiones que Dios tiene que interferir en tu vida. ¿Por qué? Porque nos metemos en problemas, porque estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Piensen en el apóstol Pablo, que quería servir a Dios pero de forma equivocada. Y el Señor se le apareció camino a Damasco, ¿verdad que sí? Y Pablo se cayó de su caballo. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. A veces tenemos unos encuentros abruptos con el Señor porque Dios tiene que intervenir en tu vida y en la mía. De no ser así, nos metemos en tremendos problemas. Y cuando Dios sabe que tú y yo somos alma de salvación, Dios interrumpe tu rutina, ¿sabes? Y Dios cambia todas tus circunstancias. En esta mañana Jesús se acerca a Felipe y lo único que le dice a Felipe es: sígueme. Y lo interesante de esa interacción y esa conversación en esta mañana, Felipe no le pone ningún obstáculo, no le hace ninguna pregunta, ninguna queja. Felipe sencillamente lo siguió. Si fuera así de fácil evangelizar, ¿verdad que sí? Pero la mayoría de las veces no lo es. Pero yo quiero detenerme un minutito para que analicemos la palabra sígueme. Porque la manera que Jesús lo ve y la manera que Jesús está invitando a Felipe a que lo siga, no es como muchas veces nosotros pensamos. Sígueme hoy para que veas a dónde voy. No, eso no es lo que Jesús está tratando de decir. Sígueme porque vamos a compartir un rato. No. Sígueme porque te voy a llevar a cenar. No. Cuando Jesús te dice a ti y a mí, sígueme, implica no que vamos a compartir con Él un ratito, sino que le vamos a seguir por el resto de nuestras vidas. Significa que le vamos a seguir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, también. 24/7. Sígueme significa rinde tu vida y sé mi discípulo. Rinde tu vida y sé mi discípula. Es que tú y yo estemos dispuestos a aplicarnos la palabra de Dios y seguir a Jesús. Hay gente que no entiende ese concepto. Por ejemplo, ellos creen que ser miembros de la iglesia es bueno. Sí, lo es. Peor todavía, hay gente que hoy en día ni se hacen miembros de una iglesia. ¿Y para qué? Porque en la iglesia estamos aquí tratando de seguir a Jesús. Aquí aprendemos a seguir a Jesús. Cuando venimos a enseñar la palabra, el domingo de la mañana en la escuela dominical, usted está aprendiendo los principios espirituales para seguir a Jesús. Cuando usted escucha el sermón, usted está aprendiendo las enseñanzas bíblicas para seguir a Jesús. Cuando va el martes al estudio bíblico, usted está allí para estudiar la palabra y aprender los conceptos necesarios para seguir a Jesús. Me impresiona muchas veces que hay gente que no viene a la escuela bíblica, no viene al estudio bíblico, y hay gente que no viene el domingo al culto. Pero amados hermanos, ¿cómo vamos a seguir a Jesús? Una de las cosas que la gente dice: pero pastor, ¿cómo vamos a seguir a Jesús si Jesús no está aquí? De veras, Jesús está aquí. Donde quiera que hay 2 o 3 reunidos, Jesús está allí. En la clase bíblica Jesús está porque allí hay 2 o 3. En el estudio bíblico los martes Jesús está porque allí hay 2 o 3. Pero pastor, ¿cómo? Yo te voy a decir cómo yo aprendí a seguir a Jesús, estudiando la palabra. Porque en cada versículo y en cada capítulo y en cada libro de la Biblia yo aprendí lo que Jesús hacía, lo que Él esperaba de mí. Y lo que yo aprendí es que lo único que tengo que hacer es poner eso en práctica.
Eso significa, sígueme. Que lo imitemos a Él, que sigamos sus pisadas. Hoy en día la gente va a las iglesias por el programa, porque tienen niños, porque tienen jóvenes, porque tienen música. Todo eso es bueno. Pero la esencia de todo esto, de venir a Jesús, es para seguir a Jesús. Eso es lo que es un discípulo. Y si no estamos siguiendo a Jesús, tal vez esa es la raíz del problema. Hay gente que dice, pero esto a mí no me funciona. Bueno, si tú no lo pones en práctica, no te puede funcionar. De manera que vamos a estar dedicados a la vida de Cristo Jesús. Oiga, amados hermanos, y entonces miren lo que dice el versículo 45. Dice, Felipe halló a Natanael. Después que Jesús halló a Felipe, Felipe vio lo que Jesús hizo. Dice, espérate, este me buscó a mí, yo voy a buscar a otro. Y en esencia eso es lo que el evangelismo es transmitir y comunicar el mensaje del evangelio a otro, como alguien te lo comunicó a ti. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Oiga, hermano, qué tremendo. En otras palabras, hay gente que coge cursos de evangelismo y están años aprendiendo a evangelizar. El evangelismo es tan sencillo como decirle a la gente, hey, conocí a Jesús, cambió mi vida. ¿Quieres conocerlo tú también? Esas son las buenas nuevas. Si leen anterior en el capítulo, ustedes van a ver que Andrés fue donde Pedro y le dijo, hemos hallado el Mesías. Y una y otra vez usted va a ver en estos capítulos que ese es el mensaje. Hemos hallado al Mesías. Hemos hallado al Rey. ¿Lo quieres conocer tú también? ¿Dónde va a ir? Es tan sencillo como eso. No es un estudio bíblico. No es que te pongas a hablarle del anticristo. No es que te pongas a argumentar con ellos, a discutir de doctrinas, de que cuándo es que Cristo regresa, sí o no. No pierdas tu tiempo. Es tan sencillo como, ¿quieres conocer a Jesús? Si la persona quiere discutir, de eso vamos a hablar ya mismo. Pero lo único que tú tienes que presentarle es, hey, conocí a Jesús, conocí a Dios. ¿Quieres conocerlo tú también? Ay, no tengo tiempo. Ok. Ya mismo te damos la solución a eso. Oiga, amados hermanos, y miren lo que dice aquí. Contesta Natanael y le dice, de Nazaret, ¿puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ve, hay gente como Natanael, de Nazaret. Tú dices que El Salvador viene de Nazaret. Yo he estado en Nazaret. El sitio es muy pobre, ¿eh? Es un sitio muy triste. ¿Cómo tú vas a decir que el Mesías viene de ahí? Hay gente que no nos quiere escuchar a nosotros porque nuestra reputación anterior. Yo conozco a ese individuo. Pero, amados hermanos, es cierto que nos conocen. El problema es que no conocen quiénes somos hoy. Y hoy somos salvos. Y hoy todos nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo Jesús. Y yo sé quién yo era, pero tú no conoces quién yo soy hoy en Cristo Jesús. Amados hermanos, y si alguien le critica a usted, dígale, sí, es verdad, todo lo que tú dices. Yo bebía, yo era un borracho, yo hacía todas esas cosas, es cierto, pero hoy no lo hago para la gloria de Dios. ¿Y cómo es eso? Le contestamos, igual como Felipe le contestó a Natanael, ven y ve, ven y ve. Pero ¿dónde es que vamos a ir a ver estas cosas? A la iglesia. Vente. Y cuando vienen aquí a la iglesia, en las alabanzas, en el amor de los hermanos, en la comunidad de fe, en la administración, en la predicación, esa persona va a tener un encuentro con Jesús. Y ya mismo Natanael va a tener un encuentro con Jesús. Y nosotros vamos a estudiar ese encuentro y el resultado de ese encuentro, porque eso es lo que debe ocurrir cuando estamos evangelizando a alguien. Aleluya. Oiga, amados. Y dice la palabra, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le va a contestar y le va a decir, espérate un momento, espérate. ¿De dónde me conoces?
¿cómo que tú sabes todo esto de mí? Vamos a dar un pasito para atrás para explicar algo. Hay gente que se opone al evangelio, no quiere saber de Cristo, no quiere ir a la iglesia. Y cuando estamos evangelizando, entendemos eso. Y esas objeciones se resuelven de esta manera. Ven y ve. Ven y ve. Hay gente que critica. Hay gente que trata de burlarse de nosotros. Dile, ven y ve. ¿No me crees? Ven y ve. No trate de argumentar con la persona, convencerle. Eso no funciona. Yo le voy a enseñar lo que funciona. Una vez la persona venga a Cristo, usted puede dar todos los estudios bíblicos que usted quiera. Antes de eso, no, porque no tiene la mente transformada, amados. No tiene el Espíritu Santo. No te va a aceptar lo que le estás diciendo. Entonces encuentro hermanos en unos debates con los vecinos, compañeros del trabajo. Yo he estado años tratando de persuadirle y no quiere. Se llama resistencia. Deja de hacer de la manera que tú estás haciendo. Y dice la palabra del Señor que Felipe invitó a Natanael. ¿Y sabe lo que hizo Natanael? Él me dijo que fuera a ver, me retó. Y Natanael fue, porque Natanael es un hombre de pensamiento independiente. No se deja llevar por lo que los demás dicen. Él quiere ir y ver por sí mismo. Yo voy a llegar a mi propia conclusión, a mi propia decisión. Yo voy a evaluar toda la información y la data. Yo voy a ir a confirmar a ver si lo que me dice Felipe es cierto. Pero hay gente que no son de pensamiento independiente. Hay gente que se deja llevar por lo que los demás dicen. ¿Verdad? Y eso es lamentable, pero es una realidad. Entonces nosotros en esta mañana tenemos que tener la certeza y la confianza de lo que estamos hablando. Ven y ve. La gente que trabaja en mercadeo dicen que cuando tu producto es bueno, se vende solo. Tu producto y el mío es excelente. No es bueno, es excelente. Y su nombre es Jesús. Yo no tengo que discutir con nadie. O lo tomas o lo rechazas. Esta es la bendición más grande que vas a tener en tu vida. Y si tú la desprecias, la pérdida es tuya. Pero yo te ofrezco. No tengo oro y plata, pero de lo que yo tengo, yo te doy. Es tan sencillo como eso. Ofrece a Jesús. Oiga, amados hermanos, queremos decir algo, una salvedad aquí también. Si le decimos a alguien, ven a la iglesia para que vea, la preocupación que yo tengo como pastor, y que debe ser la de todos nosotros, es que cuando ellos vengan, ¿qué es lo que van a ver? Si ven a Cristo en ti y en mí, estamos bien. Si ven a Jesús en la iglesia, estamos bien. Pero si ven gente, de esas que la gente dice por ahí, y ese está en la iglesia, pues dice, anda conmigo en la barra. Estamos en problemas. Nosotros, amados hermanos, tenemos que tener mucha confianza de que estamos viviendo la fe. Porque la gente del mundo es sagaz. La gente del mundo sabe, percibe. Y la gente viene a ver si aquí hay hipócritas. Usted sabe eso, ¿verdad? Todo el mundo en la iglesia es hipócrita. Ellos son más sabios y entendidos porque andan en bocachera. Y ellos son iluminados, ¿no? Y andan perdiendo el tiempo en las drogas y en la fiesta. Con eso no se puede discutir y argumentar. Pero, amados hermanos, cuando la iglesia es una iglesia dedicada, consagrada, dedicada al Señor, entonces es precioso. Porque cuando la gente viene, dicen, wow, aquí hay algo. Y yo no sé lo que es, pero aquí hay algo. Y cuando las alabanzas comienzan a fluir, Dios me habló. Y cuando viene la palabra, el mensaje, Dios me habló. Y la presencia del Espíritu Santo me tocó. Y eso es lo que estamos buscando, un encuentro con Jesucristo, amados hermanos. De manera que invitamos a Natanael a la iglesia y se encontró con Jesús. Y Jesús le dijo, aquí hay un verdadero israelita en el cual no hay engaño. En otras palabras, te conozco, Natanael. Eres hombre íntegro. Yo sé que viniste a explorar, a hacer tu investigación, a analizar la situación y ver si yo soy el verdadero Mesías. Me gusta ese tipo de hombre. Es un hombre honesto. Porque gente como Natanael
andan buscando la verdad. No todo el mundo está buscando la verdad. Hay gente que te dice que no cuando tú lo invitas a la iglesia porque no se quieren encontrar con la verdad. ¿Con qué verdad, pastor? Con la verdad de que a ellos les falta algo. Con la verdad de que hay un vacío. Con la verdad del pecado. Con la verdad de su pecado. Porque, amados hermanos, usted y yo tuvimos que hacer la tarea difícil de pedirle perdón al Señor. Porque estamos desatinados en nuestras vidas. Qué triste es ver matrimonios, hogares rotos, desordenados, en caos, pero todos manteniendo la apariencia de que todo está bien. Si usted quiere arreglar las cosas en su vida, en su hogar, en su matrimonio, tiene que decir, Señor, quebrántame, llame de nuevo. Porque no soy la persona que debo ser. Comienza desde abajo y no importa cuánto es total, de enderezame. Y cuando usted entra en el proceso de Jesucristo, por eso es que le llamamos el alfarero, que Él te hace de nuevo. Es algo precioso. Tu vida cambia, tu matrimonio cambia, tu hogar cambia. Pero si seguimos con los juegos que la gente tiene del mundo, nunca llegamos. Y Jesús dice, sígueme. Te voy a enseñar el camino. Si haces lo que te estoy diciendo, las cosas te van a salir bien. Pero mientras nosotros andemos en nuestros propios caminos, amados hermanos, las vamos a complicar. Natanael dijo, yo vengo aquí a ver. Y si es, como me dijo Felipe, yo te sigo. Eso es todo lo que queremos. Un corazón de un hombre humilde. Un hombre que quiera conocer la verdad y que está dispuesto a seguir la verdad. Entonces Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Mire la respuesta de Jesús. Esto es también curioso, como que se me fue la luz aquí. Dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Espérate, ¿de dónde tú me conoces? Ahora que yo te vi. ¿Dónde tú me viste a mí? En tu casa, en el patio de atrás de tu casa, cuando tú te sientas debajo del árbol a orar y a meditar, a leer la palabra. Yo te vi allí. Wow. Te me hiciste lo que ese texto quiere decir para ti y para mí. Jesús te ve. Jesús te ve. Jesús te ve donde tú estás, donde tú andas. Jesús te conoce. Jesús nos conoce a nosotros. Y por eso nos dice, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú estás haciendo? Venid a mí. Todos los que están cargados, atribulados, venid a mí. Mi carga es ligera. Pero ¿cómo tú sabes eso? No es siempre fascinante e impresionante cuando alguien viene a la iglesia y alguien dice, pero ¿quién le contó al pastor estas cosas que me pasan a mí? Es el Espíritu Santo que le está hablando a la gente. Hay gente que se enoja conmigo. Yo he tenido personas que me dicen, yo no voy a seguir porque usted habla de mí allá arriba en el púlpito. Un día estaba hablando de los borrachos. Nada, porque lo sentí en el Señor. Y yo no sabía que había unos cuantos borrachos. Se enojaron conmigo. Usted no tiene que estar diciendo las cosas del púlpito. Y yo he tratado de aguantarme un poco, porque la gente es hoy en día sensitiva. Pero en los tiempos de Jesús el llamado era arrepiéntete, confiesa tu pecado. Ah, no, si el pastor se pone con esas cosas yo me voy. ¿Yo entiendo? Y es a veces difícil para mí. Y yo quiero que usted sepa que en la iglesia de Génesis y mi estilo pastoral es que yo trato de ser tierno con ustedes, pero cuando tengo que decir las cosas las voy a decir. De manera que si usted está fumando, bebiendo, bailando, andando en el mundo, no se crea que usted es un sabio. Oh, yo voy allí, el pastor no me dijo nada. Te estoy dando tiempo para que superes todas tus ataduras. Porque si tú aceptaste a Jesús, yo sé lo que Jesús me dice. Unos dan fruto a 20, otros a 40, otros a 60. Yo no espero que nadie que sea nuevo en Cristo, en el Evangelio, me produzca 100%. Unos están dándome 5%. La meta mía es llevarlos de 20 a 40, a 60, a 80. Ese es el proceso de que nosotros vamos a madurar. Pero necesitamos aprender consagración, dedicación y apartarnos para el Señor. Lo que queremos es que los que lleven un poquito más de tiempo no se me contaminen con los que están llegando, los nuevos. Si te invitan a fumar, dile que no.
Si te invitan a beber, dile que no. Si te invitan a danzar, a bailar en el mundo, dile que no. ¿Por qué? Porque estoy siguiendo a Jesús. Porque yo lo dejé todo por Él. Porque yo he consagrado mi vida al Señor. Eso es algo que se aprende más adelante en el camino. La gente del mundo y la mente del mundo es fascinante, ¿verdad? Ellos toman y beben y dicen, esos hermanos tontos en la iglesia. Pensamientos arcaicos, antiguos. Yo quiero que tú sepas que la Biblia dice bien claramente que nuestra preocupación no debe ser el alcohol, sino nuestra preocupación es que estar lleno del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que escoger. Pero los que son bebés, hay que ser tierno con ellos. Ay, qué lindo te ves con tu cerveza, man. Pero cuando empiezan a caminar un poquito, a dar sus primeros pasos, que tú tienes que decirle, déjame la cerveza. No. Yo sé de gente cristiana que ha luchado por años con el cigarrillo. Porque las malas costumbres no son fáciles de superarlas. Yo sé gente que ha ayunado, ha hecho muchas cosas y recaen. Yo no quiero a nadie en mi iglesia criticando a los que están luchando por su fe. Tenemos que tener compasión y misericordia. Cuando yo llegué al evangelio, yo era así, yo fumaba, yo bebía, yo hacía todas esas cosas. Hay gente que dice, como usted es un pastor, usted no sabe estas cosas. No, si de allá vengo yo. Tú no me tienes que contar a mí, de allá vengo yo. Y no se me hizo fácil. Y yo sé que a nadie se le hace fácil. Por eso es que se llama una adicción. Pero usted va a orar por su hermano. Y dice, yo te voy a orar por ti para que el Señor te ayude. Oiga, amados hermanos, la bendición más grande es cuando alguien llega a la iglesia, a Cristo, y no fuma, y no bebe, no tiene nada que superar, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente se arrastra en el mundo y se arrastra en el pecado. Vamos a tener compasión, pero no te conviertas a ellos. Y si tú estás todavía bebiendo, fumando y bailando, escucha lo que el Señor te dice en esta mañana a ti. Sígueme. Sígueme. Buen entendedor, basta. Que tú entiendas lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia en esta mañana. Bien, amados hermanos. Y entonces Jesús le dice, te vi, te conozco. 49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Anota lo que pasa cuando alguien tiene un encuentro con Jesús, tú eres el Rey. Por eso les digo, no argumenten y no discutan con ellos, tráelos aquí para que se encuentren con Jesús. Y una vez tengan un encuentro con Jesús, usted no va a tener más problemas con esa persona. Porque una vez conozca a Jesús, te va a decir, gloria a Dios. Por eso escuchamos los hermanos que muchas veces dicen, ¿cuántos años yo perdí? Yo no quería venir a la iglesia, no quería aceptar a Jesús. Y oh, Dios amado. Yo sé de gente adulta que lamentan no haber aceptado a Jesús antes. Por eso, joven, en esta mañana te quiero decir, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No sean que lleguen aquellos años donde entonces lo vas a lamentar. Oiga, es importante conocer a Jesús, pero también es importante mantenernos siguiendo a Jesús. Y este Felipe es tremendo. Y Jesús le dice, porque te dije que te vi. Por eso nada más. Mira lo que dice Jesús, mira, hermano, 49. Entonces, 50, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y trascienden sobre el Hijo del Hombre. Le dijo, Natanael, si esto no es nada, este es el principio. Este es el comienzo. Yo te aseguro que de aquí en adelante vas a ver cosas más grandes, cosas más bellas y más preciosas. Y no es así con nosotros. Una vez usted se convierte y acepta a Jesús, usted aprende muchas cosas. Usted conoce y descubre muchas cosas. Usted experimenta cosas sublimes y profundas. Hay unas experiencias espirituales bellas. Pero esto es un caminar con Jesús. Usted sigue a Jesús de día en día por el resto de su vida. Y usted va descubriendo cosas porque el Señor te lleva de lugar en lugar. De manera que, Natanael, si estás impresionado,
Amárrate el cinturón porque vienen cosas tremendas. Y en esta mañana, cuando yo escuchaba a la hermana dirigiendo y trayendo las alabanzas en el devocional, me acordé de lo siguiente. La vida del cristiano no es fácil. Los que estamos aquí, escuchen ustedes esto. Nosotros venimos a la iglesia y nos gozamos, pero estamos bajo ataque del enemigo, bajo ataque espiritual. Nosotros a veces tenemos que pasar por el desierto. Nosotros a veces pasamos por pruebas y tribulaciones. A veces tenemos que sobrevivir las tormentas. Pero amados hermanos, lo que sucede es que hemos aprendido a superar todas esas cosas porque hemos conocido a Jesús. Porque hemos descubierto que aunque estemos en la tormenta, Cristo está con nosotros. Aprendemos a no temer porque Él es nuestro sostén y nuestra fortaleza. Amados hermanos, cuando nuestro hogar, nuestra familia y nuestro matrimonio es azotado por las ráfagas del enemigo, ¿quién nos cuida? ¿Quién nos guarda? Cristo Jesús. Eso es lo que Natanael va a aprender más adelante. Y dice el Señor, vas a ver ángeles subiendo y bajando. La gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Y es hermoso después de estar en el Evangelio y en Cristo tantos años, uno decir, ¿te acuerdas cuando el Señor nos rescató en esta situación? ¿Te acuerdas cuando el Señor nos liberó? Eso se llama ser un veterano en el Evangelio, amados hermanos. No un neófito. No tenemos falta de fe ni dudamos, sino que nos acordamos de las cosas lindas que Dios ha hecho en nuestra vida. Para cerrar en esta mañana, escuchen lo que le voy a decir. ¿Cómo podemos traer vidas a Jesús? Atienda. Antes que usted salga, ore, preséntese en oración y dile, Señor, ponme una vida delante de mí en el día de hoy. O trae las vidas en esta semana que tú quieres que yo les hable de ti. Y Espíritu Santo, dame palabra. Y yo te doy mi corazón a ti. Solamente úsame, dame palabra. Y lo voy a invitar para que te conozca a ti. Y lo único que tú tienes que hacer es obsequiarle a Jesús. Y entonces los invita, dile, ven y ve. Y permite que ellos vengan a la iglesia. Y que escuchen la palabra de fe. Y aquí, amados hermanos, les vamos a presentar a Jesús. Y los vamos a invitar a que acepten a Jesús. Para que tengan ese encuentro con el Señor. Porque usted sabe lo que la mayoría de la gente necesita. Un guía. Alguien que los guíe a Jesús. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a los pies de Cristo? Porque no estamos dispuestos a ser guías. A dirigir a otras personas a Jesús. En esta mañana yo quisiera saber y ver que tenemos hermanos dispuestos en la Iglesia Cristiana Génesis a ser guía de otros. A ser guía de los ciegos. Para que el Señor le abra los ojos. Y permite que el Señor y el Espíritu Santo te dirija. Y te vas a maravillar cuando veas los ángeles del Señor subir y bajar sobre tu vida y todas tus circunstancias. Y lo único que tienes que decirle es, ven y ve. Le agradecemos el habernos escuchado y no te debes perder la próxima edición de El Mensaje de la Semana. Que el Señor te continúe bendiciendo.